Hola, ¿qué tal, familia del Camino? Iglesia, bienvenidos todos a una transmisión más de El Camino en Casa, esta reunión de domingo. No te puedes perder por nada del mundo la palabra que Dios tiene preparado para todos nosotros el día de hoy. Va a estar nuestro pastor Alberto de Luna compartiéndonos, va a ser una gran bendición. Vamos a tener ahorita en unos minutos más un tiempo de alabanza, de adoración increíble. Y bueno, queremos dar gracias a Dios también porque el día miércoles, el pasado miércoles, ¿verdad? Estuvimos en un tiempo de oración, todos unidos como iglesia. Y este próximo miércoles también vamos a tener una reunión de voluntarios y va a estar muy padre, va a ser de mucha bendición, así como lo fue también el miércoles pasado, donde pudimos orar por diversas cuestiones, ¿verdad? Y yo te voy a pedir que prepares este tiempo, ¿verdad? Para poder alabar, para poder adorar, pero también comparte en redes sociales, comparte en Facebook, compártelo en WhatsApp, ¿verdad? Comparte el link y no sé de dónde lo estés viendo, si sea por YouTube, si sea a través de Facebook, tal vez estás en Instagram, pero comparte el link para que muchas más personas puedan unirse a esta reunión, para que tus familiares, para que tus amigos, tus vecinos, todos tus contactos puedan ver y puedan también recibir el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Y qué te parece si arrancamos esta reunión ya con un tiempo de alabanza y de adoración? Hola iglesia, ¿cómo están? Vamos a ponernos todos de pie ahí donde estén y vamos a alabar juntos a nuestro Dios. Amén, vamos con sus palmas. Al recordar, no tengo duda que en lo mejor y en lo peor de mí estuviste siempre ahí. Así es. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. Vamos a decir todos juntos: el futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. ¿Cuántos lo creemos? Su fidelidad jamás me fallará. Vamos, siempre hay más. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás. Tu camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre has sido fiel, nunca nos dejarás. Vamos, levanta tus manos y dile: tú eres fiel, Señor, tú estás con nosotros. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. ¿Cuántos lo sabemos, iglesia? Vamos, levanta tus manos y alabemos juntos a nuestro Dios. Mi Dios no me dejará,
Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer, Él siempre lo será. Así es.
Así es, hermoso Dios, tú estás en todo tiempo con nosotros y lo creemos, Dios. Lo creemos, Señor, que tú estás en cuando lloramos, cuando reímos, en las victorias, Señor. Aun cuando parece que es una derrota, Señor, tú estás ahí, nos levantas y salimos victoriosos en tu nombre, Jesús. Lo creemos, Dios. Te damos gracias en esta hora porque estás siempre con nosotros, porque permaneces en nosotros, Señor, porque tu amor es inagotable, porque tu amor es incansable, Señor, es inexplicable. Tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias por abrazarnos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por darnos siempre la victoria ante cualquier situación. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Tenemos la victoria. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Vamos, decimos juntos: mi Dios no fallará. Una vez más: mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. ¿Cuántos lo creemos? Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, no. Sé cómo terminará. Así es, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Es tuya, Dios, la victoria es tuya, Señor. Lo creemos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. ¿Cuántos podemos declarar eso? Vamos todos juntos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Así es, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Vamos a levantar nuestra voz todos juntos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del
transformas, Señor. Todo lo haces para mi bien. Tú peleas mis batallas, tú peleas por mí. Tú vas como poderoso gigante delante de mí, Señor. Oh Dios, tú preparas mesa delante de mis angustiadores. Yo estoy seguro en ti, Señor, porque tú estás conmigo, tú vas de mi lado, tú peleas por mí, tú todo transformas para bien. Aunque parezca que estoy perdido, aunque parezca que todo está oscuro, tú estás aquí. Y si tú estás aquí, todo se transformará para mi bien. Tú me darás la victoria, Señor, porque tú peleas mis batallas. Yo levanto las manos al cielo y así peleo mis batallas, adorándote, Señor. Y así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Vamos con las manos al cielo, decimos todos juntos: así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Vamos. Aunque crean que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti, Señor. Aunque crean que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Así es. Aunque crean que estoy rodeado por ti. Aunque crean que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo. Vamos, levanta tu voz y diga así: así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh, aunque crean que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Aunque crean que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Así es. Aunque crean que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque crean que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Oh, aunque crean que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Aunque crean que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Decláralo. Yo estoy rodeado por ti. Aunque crean que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, Señor. Así peleo mis batallas. Iglesia, me gustaría que termináramos repitiendo
esta parte de esta canción que me encanta porque dice, aunque crea que estoy rodeado. Yo creo que muchas veces hemos podido creer que estamos rodeados por la adversidad, rodeados por los problemas, tantas situaciones que nos puedan tener rodeados, pero esta declaración me encanta porque dice, aunque crea que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Yo estoy rodeado por ti, Señor. Yo estoy rodeado por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu poder. Yo creo eso. Y al estar rodeado por ti, yo sé que voy a salir victorioso en cualquier circunstancia. ¿Cuántos lo creemos, iglesia? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos en esta hora y decir amén? Aunque crea que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Vamos, dilo. Aunque crea que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Aunque crea que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Aunque crea que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos hace sentir tu hermoso Espíritu Santo, que nos grita, que nos susurra, que nos dice que tú estás con nosotros, que no estamos solos, que siempre estás ahí, Señor, que no importa lo que pase, tú estás ahí y en ti somos más que vencedores, Jesús. Amén. Iglesia, qué increíble tiempo, ¿verdad? Tuvimos en el cual podemos adorar, podemos bendecir el nombre de nuestro Señor, todos juntos, todos unidos, y damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a seguir bendiciendo a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, y aquí en pantalla va a estar apareciéndote el número de tarjeta o el número de la clave interbancaria en el cual tú vas a poder ofrendar o diezmar de manera virtual a través de un depósito, a través de una transferencia bancaria, ¿verdad? Y quisiera leerte unos versículos que están en Salmos 91, es el versículo 14 al versículo 16. Nos dice lo siguiente: el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Como hijos de Dios, la bendición más grande que podemos tener en esta tierra es la salvación, ¿verdad? Y yo voy a invitarte a que esta semana, a que el día de hoy o cualquier día de la semana que tú vayas a depositar tu ofrenda, que vayas a depositar tu diezmo, lo hagas pensando en lo siguiente, que lo hagas pensando en que Dios está en medio de nosotros, en medio tal vez del problema que estamos pasando, en medio de la tormenta que estamos viviendo, en medio de la situación difícil que estamos pasando, que Dios está en medio de nosotros, en medio de esa situación, y que Él va a ser nuestro proveedor y que Él va a responder porque lo hemos llamado, ¿verdad? Como dice Salmos 91, versículo 15, cuando me llamen, yo les responderé. En que confiar en que Él va a responder en esta situación que estamos viviendo nosotros. Y bueno, Iglesia El Camino, gracias por seguir siendo fiel, gracias por seguir siendo una iglesia muy, muy generosa. Iglesia El Camino, tenemos algunos anuncios, algunos avisos que darles. Y bueno, el primer aviso es:
una muy buena noticia. Esta semana vamos a estar regresando ya a nuestras actividades de grupos de vida. Vamos ya a poder estar conectándonos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, ¿verdad? A los grupos de vida. Son tiempos muy buenos, muy agradables en el cual podemos platicar un poco con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Podemos también recibir un alimento espiritual para poder seguir creciendo y fortaleciéndonos. Y bueno, esta semana ya por fin regresamos a nuestras actividades. Esténse muy pendientes de sus grupos de WhatsApp porque van a estar mandando el link, van a estar mandando más información acerca del regreso. Y bueno, también queremos hacerle la invitación a todos aquellos que nos están viendo por primera vez en una reunión del Camino en Casa, el Camino Online. Queremos hacerte la invitación a que puedas integrarte a un grupo de vida. Si es la primera vez que tú estás viendo una transmisión del Camino en Casa, por favor, en un comentario deja tu nombre, pon un saludo. Dinos si quieres que es la primera vez que tú ves una transmisión para poder saludarte. Queremos saludarte y queremos también hacerte la invitación a un grupo de vida para que tú puedas conectarte, para que puedas también pasar un tiempo muy agradable y puedas también recibir alimento espiritual muy bueno que Dios tiene preparado para todos nosotros en grupos de vida. También un aviso muy importante para todos aquellos que están sirviendo en un grupo de vida, ya sean directores, ya sean anfitriones o asistentes, ¿verdad? Van a estar teniendo una reunión el día 6 de septiembre, que sería el día de mañana. Mañana lunes 6 de septiembre van a tener una reunión para dejar en manos de Dios este tiempo que está por arrancar de grupos de vida, para tal vez planear algunas cosas. Por favor, ponte en contacto con tu líder de red, con tu director de grupo de vida, para que puedan darte más información acerca de esta reunión y no te la puedas perder. También un aviso importantísimo para todos los servidores, para todos los voluntarios de El Camino Vida Abundante. Es el segundo miércoles de este mes y nos toca reunión de voluntarios, un tiempo muy agradable, muy bueno, en el cual vamos a tener una palabra, en el cual vamos a estar también orando, ¿verdad?, por esta situación que estamos viviendo en estos momentos, y también pasar un tiempo muy bueno en compañía de muchos de los voluntarios de nuestra hermosa iglesia. El día miércoles a las 8 de la noche, agenda, pon un recordatorio que ese día a las 8 habrá reunión de voluntarios para que puedas conectarte y no nos podamos perder esta reunión muy importante. Muy bien, vamos ahora a pasar a nuestro alimento espiritual este día y vamos a dar el lugar a nuestro pastor Alberto de Luna. Hola iglesia, muy buenos días. Damos gracias a Dios que este domingo 5 de septiembre tenemos la oportunidad de poder transmitir un mensaje, una palabra de Dios. Y quiero esta mañana enviarles un saludo, iglesia amada, un gran saludo a todos los que nos están viendo y también un gran abrazo en esta mañana a través de este medio que nos permite el Señor poder transmitir a través de las redes sociales, a través por YouTube y por Instagram y por todos los medios que gracias a Dios nos da para poder compartir la palabra bendita del Señor. Y muy especial esta mañana yo quiero enviar un gran abrazo también a la familia Pascoe, Malerva y Hernández Herrera, estos hermanos, estas familias que están atravesando por momentos muy difíciles, pero sabemos que nuestro Dios es muy bueno y que Dios va a cumplir un propósito en la vida de todas estas familias y también a todas las familias que nos están viendo, quizás están pasando por pruebas, circunstancia, alguna aflicción, alguna enfermedad, no sé, de cualquier tipo, después de esta situación que nos azotó hace unos días, ¿verdad? El huracán que atravesó esta ciudad y trajo mucha afectación. De verdad, les queremos, les amamos, sabemos que Dios está con ustedes y sabemos que Dios hará todo
todo lo que necesitan, proveerá todo lo que necesitan. Confiamos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios bueno. Y esta mañana yo quiero transmitir un mensaje de parte del corazón de Dios, y el tema de esta mañana tiene como título Viviendo la voluntad de Dios. Así que quiero que desde ahí en casa, iglesia, nos unamos en oración y que usted pueda recibir esta palabra. Abra su corazón, abra su mente, abra sus oídos esta mañana, y que esta palabra pueda tocar su corazón y pueda tocar las fibras más profundas de su corazón, y que Dios pueda hacer todo lo que Él quiere, porque realmente lo que Dios quiere, dice la palabra de Dios en un texto bíblico ahí en Filipenses, que lo que Dios empezó lo va a terminar. Así que yo creo que somos una obra que está siendo regenerada, siendo transformada. Así que la palabra es una espada que hoy está siendo lanzada para que haga todo lo que tenga que hacer el Señor en nuestras vidas para hacer lo que Él quiere. Oremos, amado, en esta mañana, ahí donde se encuentre. Amado Dios, queremos darte muchísimas gracias, Padre Santo, por darnos la dicha de estar aquí en tu presencia, Dios. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre bendito, para que esta mañana, esta palabra que hemos de predicar, sea esa palabra, Dios, como dice tu palabra, eficaz y poderosa y más cortante que una espada de dos filos, que esté penetrando nuestros corazones, nuestro espíritu, aún en nuestro alma, Señor, aún en nuestro cuerpo como medicina, amado Dios, pueda generar salud, sanidad, restauración, edificación y todo lo que tú quieres, amado Dios, porque tú envías tu palabra, Señor, y así como la nieve, Dios, hace que descienda sobre la tierra y hace germinar la semilla, que así tu palabra, Dios, esta mañana pueda provocar que la semilla en el corazón pueda crecer, pueda fructificar y pueda dar resultados para gloria de tu nombre, Padre. Oro por todas las familias en esta mañana, mi Dios, especialmente por Carlos Alfredo y por la familia Pascoe Malerva, Padre, para que tu presencia, ahí donde se encuentren ellos, reciban un abrazo, reciban el descanso, reciban la paz, la sanidad, la restauración, el ánimo, Dios, y reciban en esta mañana el abrazo tuyo, mi Dios, y una completa sanidad en los cuerpos de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, y sobre todo las familias que en este momento, Padre, estén viviendo algún momento de adversidad, de prueba, circunstancia, de cualquier índole, Padre. Te pido que tú levantes a tu iglesia, porque tú eres nuestra torre fuerte y a ti corremos, Señor. Levanta tu iglesia en sanidad, en libertad, Dios, en poder y en autoridad. En el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues volviendo a este punto, ¿no? Al tema de esta mañana, se llama Viviendo la voluntad de Dios. Ahora, déjame decirle algo. Desde el principio de la creación, era el deseo de Dios que se hiciera su voluntad. Cuando Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén, les dio una orden, le dijo que de todo árbol pudieran comer, pero no podían comer del árbol del bien del mal, porque el día que ellos comieran, morirían. Y si usted lee el capítulo 3 de Génesis, vemos que Adán y Eva desobedecieron esa orden. No obedecieron la voluntad de Dios, pero el deseo de Dios, era el deseo de Dios que Adán y Eva obedecieran a Dios. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer. Y esa desobediencia que hicieron Adán y Eva trajo como consecuencia a toda la raza humana. Y quiero leer esta mañana en Efesios capítulo 2, del 1 al 4, esta palabra. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, dice esta palabra, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí vemos, amada iglesia, que la desobediencia de Adán trajo como consecuencia a la raza humana un espíritu de rebeldía, el no obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo,
Así como Adán desobedeció a Dios y trajo una rebeldía a la voluntad de Dios, hubo alguien más que fue enviado desde el cielo y hizo la voluntad de Dios. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Y yo quiero esta mañana resaltar un poquito del ejemplo y del carácter de Jesús en cuanto a hacer la voluntad del Padre. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él hizo la voluntad del Padre y nos dejó como un ejemplo, como un legado de la manera como se vive en el reino de Dios, cómo se vive en la tierra haciendo la voluntad de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 30, dice esta palabra. Dice Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad que me envió, la del Padre. Otro texto bíblico dice en Juan 4:34. Jesús le dijo a sus apóstoles después de ir a comprar alimento, porque estaba platicando con la mujer samaritana. Cuando regresan, Jesús estaba platicando con la mujer, trajeron de comer y le dijeron: Señor, dice, ya llegó la comida, maestro, come. Y Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En el corazón de Jesús estaba el más profundo deseo de agradar y de honrar a su Padre haciendo la voluntad de Dios. Ahora, en Mateo 26:39 encontramos otra lectura cuando Jesús, antes de subir a la cruz del Calvario, antes de subir allá a ser crucificado, entregar su vida por toda la humanidad, pasó un tiempo en oración en Getsemaní, orando, hablando con su Padre. Y mira lo que él le pedía al Padre. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la oración de Jesús. Él sabía del plan perfecto que el Padre tenía para la humanidad, pero como humano estaba en ese tiempo de comunión, y como humano estaba en esa oración buscando la voluntad del Padre para la humanidad. Por eso dice aquí: pero no sea como yo, sino como tú, Padre. Eso lo dice en Mateo 26:39. Amada iglesia, esto nos enseña que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él vino precisamente para enseñarnos cómo vivir en el reino de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, es la aprobación del Padre sobre sus hijos. Es complacer a Dios con lo que hacemos. Es hacer lo que agrada a Dios. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de la aprobación de Dios, del Padre. Cuando Jesús fue bautizado, ahí en Marcos lo puede encontrar el capítulo 1, dice que cuando bajó de las aguas y después subió de las aguas, vino el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y reposó sobre él y escuchó una voz que le decía: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de la aprobación de Dios, porque Jesús, cuando estuvo en esta tierra, pues se dedicó a hacer la voluntad del Padre. Y aquí vemos que estaba recibiendo la aprobación del Padre Celestial, porque Él complacía al Padre, porque todo lo que hacía Él era agradar al Padre, era que el Padre lo viera, que era que el Padre le alegrara el corazón. Y nuestra vida, iglesia, como cristianos ahora, como seguidores de Cristo, como cristianos, esa es nuestra tarea: complacer al Padre, recibir la aprobación del Padre, que nuestros deseos estén de acuerdo al corazón del Padre, que lo que hagamos de hecho, de palabra, pueda tener un sello. El sello sea honrar a nuestro Padre Celestial. Entonces, el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 2, creo, nos dice el apóstol Pedro que sigamos las pisadas del Maestro, o sea, que sigamos el ejemplo que Él dejó. Y el mayor ejemplo que Jesús dejó en esta tierra es hacer la voluntad del Padre. Entonces, amada iglesia, hoy yo quiero compartir con eso,
con ustedes esta mañana, que podamos nosotros comprender cómo hacer la voluntad de Dios. Pero también quiero mencionar algunas cosas, algunos mitos que luego la gente piensa que es la voluntad de Dios, cuando en realidad no es así. Ahora, la pregunta que quiero hacer esta mañana: ¿busca usted la voluntad de Dios en lo que hace o simplemente vive haciendo su voluntad? Cuando no conocíamos a Dios, iglesia, hacíamos lo que sentíamos, lo que pensamos, lo que creíamos. Pero cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que nuevas criaturas somos. De aquí en adelante son cosas nuevas que debemos hacer como iglesia, como cristianos, como seguidores de Cristo. Y el llamado, iglesia amada, es hacer la voluntad de Dios. Ahora, un día los discípulos de Jesús, o un discípulo mejor dicho, ahí en Lucas capítulo 11 está registrado, dice que se acercó a Jesús y le dijo, le dijo, ¿sabes qué, Señor Jesús? Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús le dijo, bueno, ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así en la tierra. Y luego continúa, no. Pero vemos este pensamiento. Jesús le enseña primeramente a adorar al Padre. Y en segundo lugar dice, pidan esto: venga tu reino y se haga tu voluntad. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno teocrático sobre la vida de una persona rendida y entregada a Jesucristo. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios viene en nuestra vida cuando nosotros reconocemos el gobierno de Jesucristo. Cuando lo reconocemos en nuestra vida por completo. Cuando reconocemos que somos pecadores y nos entregamos a Él por completo, reconociéndolo como Salvador y Señor. Entonces el reino de Dios viene en nuestra vida. Y consecuentemente tenemos que buscar ahora la voluntad de Dios. La voluntad del cielo. En el cielo, iglesia, se hace la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando Dios te llama, o nos elige y nos introduce a su reino, después de estar en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de Dios. Dios quiere ahora que tú y yo establezcamos el reino y la voluntad de Dios en la tierra a través de nuestro modo de vivir, iglesia. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos el reino de Dios. Ahora, quiero mencionar 3 clases de la voluntad de Dios. Número 1, la voluntad soberana de Dios. Número 1 es la voluntad soberana de Dios. Y eso se realiza siempre, iglesia. Cuando hablamos de la soberana voluntad de Dios, es Dios haciendo lo que le place. Mira, Dios es Dios y Él puede hacer lo que le place, cuando quiera, donde quiera y a la hora que quiera y con el que Él quiera, iglesia. Porque Él es Dios. Y esa es una voluntad soberana. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero dice que hay cosas muy secretas de parte de Dios, soberanamente, que no lo va a revelar, y Él lo va a hacer porque Él es Dios. Él es el creador, Él es el dueño del universo, de nuestra vida y de todo lo que existe. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos, Él es el dueño de todas las cosas. Y cuando Él decide hacer las cosas como le place, eso se trata de la voluntad soberana de Dios. Pero hay otra clase de voluntad, que es la voluntad moral de Dios. Y eso tiene que ver, amada iglesia, con las normas fijadas que se basan en su palabra. ¿Sí? Son las cosas correctas o incorrectas que no debemos hacer. La Biblia, amada iglesia, la Biblia, su palabra, son las normas que nos ha dejado de Dios, la norma moral. En esta Biblia encontramos lo que es bueno y lo que es malo. Dios, cuando usted lee la Biblia, usted va a conocer lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la voluntad moral de Dios. Cuando usted conoce la Biblia, puede aplicarla y poder hacer su voluntad, la voluntad moral, porque aplica usted los principios, los mandatos, las leyes, los testimonios de Dios que están en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y son vivas y eficaces, y nos ayudan para que nuestra vida sea una mejor vida delante de nuestro Dios. Pero también existe la voluntad particular de Dios.
Y aquí vamos a ver, adentrarnos un poquito más en este tema, porque cuando hablamos de la voluntad particular de Dios, tiene que ver tiene que ver cuando Dios actúa en una persona como Él quiere, ¿sí? De una manera particular. Y esto es un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ahí en Hechos capítulo 9 del 3 al 6, y vamos a hablar del apóstol Pablo. Ustedes saben, ahí en Hechos capítulo 8 o 9 nos revela quién era Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser un siervo de Dios, fue un hombre que persiguió a la iglesia y pidió cartas a las autoridades para frenar a la iglesia o para encarcelar a todos los que se llaman cristianos. Iba con esa pasión, con ese fuego, con esa intensidad. Pero ahí en el capítulo 9, del 3 al 6, revela que Pablo se encontró con alguien muy importante en su vida. Mira lo que dice. Hechos capítulo 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí vemos a un hombre llamado Pablo, que Dios lo escogió en la voluntad particular, porque Pablo fue llamado, fue elegido de una manera particular en la voluntad de Dios para ser un apóstol a los gentiles, así como Pedro fue un apóstol para los israelitas, para los judíos. Pablo es llamado o es elegido de una manera en la voluntad de Dios para ser un apóstol a los gentiles, y él cumplió ese ministerio. Entonces vemos que así Dios opera. Dios opera como Él le place, hablando de la soberana voluntad, pero también Dios opera en esa voluntad moral, en los principios que nos ha dado, pero también opera Dios en esa voluntad particular. Y aquí lo estamos viendo. Cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo, hay dos cosas importantes que menciona. Primero pregunta: ¿quién eres, Señor? Y en segundo lugar, y ahí habla de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué quieres que haga? Yo no sé, iglesia, cuántas veces usted le ha dicho a Dios, o durante el día, durante este mes, durante esos meses que han pasado, ya estamos en septiembre, no sé cuántas veces usted le ha dicho a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? En mi matrimonio, con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en mi vida personal. No sé si usted le dice alguna vez a Dios, buscando la voluntad: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que haga, Señor? Esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo estaba reconociendo la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Ahora, quiero mencionar algunos mitos acerca de la voluntad de Dios. De repente la gente tiene algunas ideas quizás equivocadas, mejor dicho, en cuanto de hacer la voluntad de Dios. Número 1, mucha gente piensa que Dios le dará un mapa para hacer la voluntad de Dios. Pues déjame decirte, iglesia, que no. Dios nunca te va a dar un mapa. No se lo dio el apóstol Pablo, no se lo dio a Abraham, no se lo dio a Moisés. Amada iglesia, todo lo que Dios busca, iglesia, para mostrar su voluntad es una relación personal. ¿Sí? Es una relación personal. Moisés tuvo que subir al monte y tener una relación, un encuentro con Dios para recibir los 10 mandamientos. ¿Sí? No le dio un mapa al Señor, sino le dio los 10 mandamientos, pero estuvo ya mucho tiempo allá en el monte, donde Dios le hablaba, donde Dios le decía lo que tenía que decir al pueblo. Entonces, cuando buscamos la voluntad de Dios, iglesia, no se trata de un mapa, se trata de una relación con Dios, como siempre lo hemos dicho. Dios busca una relación particular, una relación personal, y en esa relación personal Dios nos va a mostrar su bendita voluntad. Número 2, Dios es un aguafiesta espiritual. Mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa: no, pues mira, yo no sé, dice, mejor no oro, porque si yo le pido a Dios su voluntad, quizás Dios me va a llevar a otro lado, quizás Dios me va a dar otra cosa, quizás
Dios, pues, no sé qué me va a decir. Amada iglesia, a veces, al no entender nosotros la voluntad o al no conocer la palabra de Dios, pensamos que Dios es un aguafiestas, cuando en realidad, mire, en Romanos 12:2 dice las Escrituras, Pablo estaba hablando aquí de la iglesia, de la adoración, de la manera correcta de adorar a Dios, y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate lo que dice Pablo, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios, iglesia, es lo mejor que Dios tiene para tu vida. Si tú oras todos los días, si te vas a casar, si tienes planes, si tienes proyectos, si vas a iniciar un negocio, un ministerio, quieres hacer algo para Dios, si tú te encomiendas a la voluntad de Dios, Dios no te va a destruir tus planes, al contrario, se va a alegrar porque lo vas a complacer al decirle a Dios, mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y Dios te va a dar su aprobación porque le agrada lo que estás pensando. Pero a veces nosotros tenemos la idea de que Dios es un aguafiestas y que no, pues no sé qué va a decir. Quítase, por favor, de su cabeza esos pensamientos. Deja que la palabra de Dios, que dice aquí que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y buena. Sus pensamientos nunca son de mal, son de bien. Dios no está pensando algo malo contra ti, iglesia. No, Dios siempre tiene cosas buenas para tu vida. Nada más que de repente nosotros nos regimos por nuestra voluntad y estamos pensando, imaginando que Dios es alguien malo. No, Dios es alguien muy bueno y quiere darte lo mejor. Y déjame decirte, iglesia, Dios tiene lo mejor para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para todas las cosas que tú está ahí en tu corazón como un anhelo. Que sean cosas pequeñas, que sean cosas muy grandes. A Dios, amada iglesia, le interesa cuando tú lo tomas en cuenta a Él. Número 3. Mucha gente piensa que Dios revela su voluntad a ciertas categorías de personas. Hay mucha gente que piensa, no, pues que Dios va a revelar su voluntad a los pastores, a los profetas, a los líderes de la iglesia. Y en realidad no es así, iglesia. Dios tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros, iglesia. Pero a veces tenemos esa idea. Hay que derrumbar esa mentalidad o esa idea. Luego hay gente que dice, no, pues al pastor, pues que ore el pastor porque él sí está cerca de Dios, iglesia. No, dice la palabra en Santiago 4:7, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Si tú y yo, sea quien sea, iglesia, te acercas a Dios, Dios se acercará a ti. Sí, así es Dios, iglesia. Pero luego tenemos esa idea, ¿no? Que Dios va a revelar su voluntad solamente a personas de categoría. Porque tienen un puesto muy alto. En realidad no. Si tú oras, Dios te va a responder, iglesia. Número 4, hay otra gente que piensa que cuando Dios muestra su voluntad para tu vida, pudiera ser que tuviera una dramática experiencia. Hay la gente que piensa eso, ¿no? O sea, tiene que pasar algo dramático para que Dios te revele algo, como le pasó al apóstol Pablo. Pero en realidad no es así, iglesia. Dice la Biblia que Elías, después de que fue intimidado, subió a un lugar, allá en un monte. Allá estaba Elías, y allá dice Elías que pasó un viento, o pasó un fuego, pasó un terremoto, pero no estaba ahí Dios. Y después escuchó una voz, dice ahí, que se manifestaba. Una voz así, hermoso, una voz, que se escuchaba, apacible, dice la palabra de Dios. Ahí estaba Dios. No estaba en el terremoto, Dios estaba ahí en ese momento, ¿no? En esa voz apacible. Pero también el apóstol Pablo experimentó, ahora sí, la voluntad de Dios de una manera dramática, ¿sí? Y vemos al apóstol Pablo, ahora sí que le tuvo que pasar un terremoto, Dios lo tuvo que jalar para que conociera su voluntad. Bueno, Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Pero no piense de que Dios va a actuar de una manera dramática o va a hacer algo trágico para que conozca la voluntad de Dios. No, iglesia. Dios es muy bueno y Él tiene lo mejor para nuestras vidas.
Deja que Dios hable como Él le place a tu vida, porque Él quiere mostrarte su voluntad. Número 5. Creer que Dios muestra su voluntad a gente joven, pero no a los adultos. Este es otro pensamiento que existe hoy. Hay mucha gente que piensa que nomás a la juventud Dios le muestra su voluntad. Y esto no es verdad. Realmente Dios tiene su voluntad presto para todo aquel que le busca. Tengas 90, 80, 60, 30, 10, 15 años o 9 años. Dios puede mostrarte su voluntad. Y Dios lo ha hecho. A través de las Escrituras encontramos como grandes hombres ya en edad adulta encontraron la voluntad de Dios. Y aún gente joven. Por ejemplo, vemos a Josué o vemos, por ejemplo, a Timoteo, un hombre joven, conoció la voluntad de Dios. Y así podemos conocer la voluntad de Dios. No importa tu edad. Número 6, que Dios esconde su voluntad de nosotros. Esa es otra idea que la gente tiene. Piensas que Dios esconde su voluntad. Es que Dios no me quiere revelar su voluntad. El detalle de nosotros, iglesia, que a veces no perseveramos en la oración. Dice Jeremías 33:3, y grábalo en su corazón. Dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y luego añade, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra de grandes cosas y ocultas tiene que ver con su voluntad. Pero a veces nosotros, iglesia, no persistimos en la oración. Simplemente a veces oramos y después dejamos de orar. No persistimos, no le buscamos, no perseveramos en la oración. Pero dice Dios, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y eso tiene que ver con su voluntad. Dios no esconde su voluntad. Dios está a su voluntad presto para el que le busca. Es más, cuando Jesús enseñó a sus apóstoles, lo leímos ahorita en Mateo 26, Él les dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Iglesia, nuestra oración debe tener un sello siempre, la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad en esto. Cada oración que realicemos de cualquier índole, en cualquier momento, en cualquier situación que vivamos, sea Dios, sea tu voluntad. Porque iglesia, la voluntad de Dios es buena para nuestras vidas y para todas las cosas que nos pueden estar pasando. Ahora, ¿cómo conocer su voluntad? ¿O cómo conocer la voluntad de Dios? ¿O cómo conoció el apóstol Pablo la voluntad de Dios? Vamos a ver algunos puntos importantes esta mañana, ya para empezar a concluir. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Número 1, debe haber disponibilidad. El capítulo 9, en el versículo 6 de Hechos, cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús, Pablo, después de ser un aguerrido perseguidor de la iglesia, ahora un hombre humilde, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Cambió radicalmente su corazón después de un encuentro con el Señor Jesucristo. Pablo pasó de un hombre aguerrido, soberbio y altivo, se volvió un hombre humilde. Y entonces dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces debe haber disponibilidad. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, en tu corazón tiene que haber disponibilidad. Tiene que haber disposición. Yo quiero conocer tu voluntad, Señor. ¿Qué quieres que haga? Esto habla de disponibilidad. Si no tenemos disponibilidad, Dios no te va a revelar nada. Pero si tenemos un corazón disponible, dispuesto, que quiere conocer la voluntad de Dios, Dios no se va a quedar con su voluntad. Dios quiere revelarnos su voluntad para que lo traigamos a la tierra, como dice ahí Mateo 26, y se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Número 2, debe haber apertura. Iglesia, debe haber apertura. Dice en Salmo 25 del 8 al 9, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará, dice, a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Iglesia, segundo lugar, para conocer la voluntad de Dios, debe haber apertura. Debe haber apertura en el corazón, ¿verdad? Ser humildes.
ser enseñables. Cuando tú tienes un corazón enseñable, Dios, dice aquí, va a enseñarte, va a enseñar a los mansos su carrera, su plan, proyecto de vida, todo lo que Dios tenga, amada iglesia. Yo creo que Dios tiene los mejores planes para tu vida, para mi vida, los mejores proyectos, iglesia, para tu vida personal, ministerial, matrimonial, nuestros hijos y todas las cosas que aprendamos. A Dios le interesa, pero tenemos que ponerlos en la voluntad perfecta de Dios. Número 3, Dios guía por medio de la gente. Otra cosa que Dios hace, o que puede revelar su voluntad, es a través de la gente. Y en Hechos capítulo 9, del 10 al 13, nos habla del apóstol Pablo. Dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso. Dice: porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone en las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aquí vemos el apóstol Pablo, que Dios levanta a un hombre llamado Ananías para que él ore por él, para que lo guíe, para que lo inspire, para que lo apoye para conocer la voluntad. Dios pone en nuestro entorno, iglesia, mucha gente, pastores, maestros, gente de Dios, hombres, siervos de Dios, que puede usarnos para mostrarnos, para guiarnos en la voluntad de Dios. Proverbios dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces hay gente que nos puede rodear y que nos puede inspirar, que nos puede orientar, que nos puede enfocar en la voluntad de Dios. Número 4, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, iglesia, este libro, la palabra de Dios, aquí nos inspira toda la voluntad de Dios, todo lo que Él quiere que hagamos, todo lo que Él quiere que realicemos, de qué manera podemos vivir en esta tierra. Aquí nos revela el Señor que la fornicación no le agrada, que el adulterio lo aborrece, pero Él ama la justicia, Él ama la obediencia, Él ama la familia, Él ama, iglesia, que hagamos su voluntad. Otro punto importante es el 5. Punto número 5. ¿Cómo nos puede guiar Dios? ¿Cómo nos puede revelar su voluntad? A través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, 17, mira lo que dice esta palabra. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Pablo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dios envía a Ananías para que ponga las manos sobre Pablo y sea lleno del Espíritu Santo. Y ese mismo Pablo, que fue lleno del Espíritu Santo y que le guió en su vida personal, en su ministerio, ahí en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces vemos, amada iglesia, que el Espíritu Santo, el Consolador, que está en nosotros y con nosotros, es la persona que Dios ha puesto también para que nos pueda guiar a toda verdad y a toda justicia en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Punto número 6. También lo va a guiar con la sabiduría divina. Iglesia, Dios nos va a dar sabiduría de lo alto para guiarnos. Y en Hechos capítulo 9, versículo 20, dice la palabra de la siguiente manera: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo: este era el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, después de conocer a Dios y conocer su palabra, que es la sabiduría de Dios, Pablo predicaba la palabra, llevaba el mensaje de Dios. Eso es sabiduría de Dios, iglesia. Y en Santiago capítulo 1, versículo 5, Santiago dice que si está uno falta de sabiduría, pídela a Dios. Y Él nos va a dar en abundancia y sin reproche, iglesia. Si a ti te falta sabiduría, iglesia, pidámosla a Dios. Pídaselo a Dios y Él te lo va a dar para que tú puedas
hacer las cosas correctas delante de Dios. Hay un hombre llamado Salomón que cuando Dios se manifestó a él, le dijo, pídeme lo que quieras. Y él dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y si tú le pides a Dios sabiduría, mira, Dios te va a dar sabiduría para poder ser un hombre de Dios, según su voluntad. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, tiene que ver con las cosas, podemos ver desde las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando hablamos pues, de esa sabiduría de Dios, tiene que ver cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Mira, cada uno de nosotros como humanos podemos ver con los ojos naturales las cosas, pero a veces no las vemos correctamente. Pero cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, eso tiene que ver con sabiduría, iglesia. Sabiduría es tener una meta fija en Dios para hacer las cosas, iglesia. Ya para concluir este tema, iglesia, no tengas temor de buscar la voluntad de Dios, iglesia. Por nada, no tengas temor, al contrario. Busca la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento. Dile a Dios, como le dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Todos los días, en cada momento. Hay una oración que me gustó mucho, iglesia, que hace este hombre llamado Pablo. Pablo decía al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y eso debe estar en nuestro corazón en todo tiempo y en todo momento, iglesia. La voluntad de Dios no lo llevará a usted donde el poder de Dios no puede sustentarlo, iglesia. Cuando usted hace la voluntad de Dios o cuando usted busca la voluntad de Dios, Dios le va a dar el poder para que lo pueda sustentar donde usted pueda estar, donde usted pueda trabajar, de lo que usted pueda realizar. Dios le va a dar el poder para lograrlo de una manera poderosa. La voluntad de Dios es absolutamente lo mejor para tu vida y para mi vida. Lo que Dios tiene, iglesia amada, para nuestras generaciones, para esta ciudad, para los negocios, para tu vida personal, para tu matrimonio y para todas las cosas que tú quieres realizar, está en la voluntad de Dios. Es absolutamente lo mejor para nuestra vida, la voluntad de Dios. Ahora, la forma de conocer la voluntad de Dios, iglesia, para el resto de nuestra vida, es hacer la voluntad de Dios ahora, hoy. No podemos esperar, bueno, pues voy a hacer la voluntad de Dios algún día. No, hoy es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. En las cosas pequeñas, en las decisiones, en los proyectos, en los planes que tú tengas. Señor, mira, en esto que voy a hacer, se haga tu voluntad. En mi economía, en mi hogar, en este plan de trabajo, en esta vida ministerial, en lo que voy a predicar, en lo que voy a enseñar, en lo que voy a hacer, Señor. Amado Dios, que esté impregnada de tu perfecta y bendita voluntad. Pero es hoy. No esperemos a mañana. Hoy es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Si tu matrimonio está fracturado, busca la voluntad de Dios. Él lo puede restaurar porque Él tiene lo mejor para tu matrimonio. Si tienes problemas en tu familia, busca la voluntad de Dios, clamando. Y Dios va a intervenir a favor de tu familia y lo va a restaurar sorprendentemente. Porque así es Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, amada iglesia. Iglesia amada, esta es la palabra de esta mañana. Me dio gusto de verdad poder transmitir esta palabra y de verdad espero que esta palabra la haya edificado, la haya exhortado, la haya enfocado en su vida, la haya enfocado en el ministerio, en cualquier asunto que usted tenga en plan en este tiempo. Y quiero orar esta mañana, pero también quiero invitar, si tú nos estás viendo por primera vez a través de estos medios, y que tú quizás siempre has hecho tu voluntad, como dice la palabra, que sin Dios no hacemos la voluntad, pero cuando conocemos a Jesucristo podemos hacer la voluntad. Si tú en esta mañana, varón, mujer, quizás te invitó a alguien a que vieras este mensaje y no has hecho la voluntad de Dios, siempre has hecho lo que te place, pero quieres hoy hacer la voluntad de Dios porque es buena y agradable, haz oración conmigo. Repite esta oración: Señor Jesucristo, te pido perdón porque siempre he hecho mi voluntad.
pero hoy quiero entregarte mi vida y quiero decirte que venga tu reino y a partir de hoy enséñame a hacer tu voluntad, Señor Jesucristo. Te doy mi vida, te doy mi corazón, te doy mi deseo, te doy todo lo que soy, para que en mí se haga tu voluntad y yo aprenda a hacer tu voluntad. Amén. Vamos a concluir con esta oración. Padre Santo, muchísimas gracias, Señor, por esta palabra. Amado Dios, yo sé, mi Dios, que es tu deseo que hagamos tu voluntad en todo tiempo y en todo momento y en cada instante, Dios. Y al hacer tu voluntad podemos complacerte, podemos alegrar tu corazón, podemos recibir tu aprobación, amado Dios. Te pedimos perdón, Padre, si hemos ignorado tu voluntad y hemos hecho la nuestra, Padre. Te pedimos perdón como iglesia, como hombres, como mujeres, como siervos. Te pedimos perdón, Padre. Pero hoy te pedimos en esta noche, como dijo Pablo, amado Dios, Padre Santo, te pedimos hoy en este día, Señor. Oh Dios, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que cambie, Señor? ¿A dónde quiera que vayamos, Señor? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Te queremos pedir que nos reveles tu voluntad. Revela tu voluntad a los pastores, a toda tu iglesia, amado Dios, a los servidores, a los asesores, Señor, a todo tu pueblo, a todo aquel que está escuchando este mensaje, que está haciendo esta oración, Señor. Oh, Señor, venga tu reino y se haga tu voluntad en nuestra vida, en este tiempo, en esta generación, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, muchísimas gracias por recibirnos en casa. Recibe una vez más un gran abrazo y un gran saludo. El Señor les bendiga rica y abundantemente más en todo. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Alberto, ¿verdad? A quien Dios lo utiliza de gran manera. Y este día no fue la excepción. Él puso una palabra para todos nosotros y bendecimos y damos muchas gracias a Dios por su vida, pastor Alberto. Iglesia, estamos ya terminando esta reunión. Recuerden que esta semana ya regresamos a las actividades de grupos de vida y recuerden todos los voluntarios que el día miércoles a las 8 tenemos una cita para nuestra noche de voluntarios, para nuestra reunión de voluntarios de la Iglesia El Camino Vida Abundante. Por favor, iglesia, familia El Camino, sigamos cuidándonos, no bajemos la guardia. Estamos aún en un semáforo rojo, ¿verdad? Y esta tercera ola de contagios no para, aún sigue. Por favor, sigamos cuidándonos, seguimos orando como familia El Camino por cada una de las vidas que han estado en una situación de malestar físico, con enfermedad. También como iglesia, como familia, no podemos bajar la guardia y dejar de orar. Al contrario, vamos a estar uniéndonos todos en oración por cada una de las vidas que el día de hoy se encuentran con ese malestar físico, con esa enfermedad, y que sus cuerpos puedan ser restaurados y que ellos puedan estar bien, ¿verdad? Y por favor, hay que cuidarnos mucho, no hay que bajar la guardia en estos momentos. Dios ha sido muy fiel con nosotros y lo va a seguir haciendo, pero también hay que poner nosotros de nuestra parte en seguir cuidándonos. Iglesia, ¿qué te parece si oramos para despedirnos de esta reunión? Acompáñame ahí en donde estés con esta oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios, por esta reunión. Te damos muchas gracias por la palabra del día de hoy. Te damos muchas gracias por el tiempo que pudimos adorarte, que pudimos bendecir tu nombre, mi Dios. Y también damos gracias por cada una de las familias que están representadas en esos hogares, mi Dios. Padre Santo, bendice su economía, bendice su salud física, bendice, Padre Santo, cada una de las personas que están ahí en esos hogares, mi Dios. Padre Santo, bendecimos las ofrendas, los diezmos que van a estar depositando, mi Dios. Y Padre, úsalos para tu obra, mi Dios.
Gracias de nuevo, mi Dios, por este alimento que tú nos has dado el día de hoy. Cuídanos, guárdanos, Señor, esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, nos vemos el próximo domingo a las 12 de nuevo para una reunión de El Camino en Casa. Hasta luego y bendecida semana.